Hoy vamos a estar hablando acerca de que Dios es más grande que nuestros problemas más graves. Dios es más grande que nuestros problemas más graves. Y muchas veces estamos más enfocados en nuestros problemas, en nuestra situación, que en mirar a Dios, ¿no? Las circunstancias que estamos atravesando muchas veces nos torna el corazón y nos tienta a desenfocarnos. ¿Sabe? Hay una historia. Un pescador que sabía y conocía el mar, el océano. Y resultó de que se sube a su barco. Parece que vamos a cambiar micrófono acá. Perdón. Gracias Martín. Este hombre conocía el mar, conocía el océano, conocía cuando se iba a venir tormentas, pero él dijo: yo confío en el Señor, no importa qué, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fue y hizo lo que tuvo que hacer. Se subió a su barco, direccionó ese barco mar adentro, comenzó a hacer lo que tenía que hacer, pescar. Y en el medio del mar, después de varios días, se desata una tormenta fuertísima, en el cual decía: ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y mi única solución es Dios. Dios, yo confío en ti, yo te creo a ti, y salí por fe a hacer lo que tengo que hacer. Dios, yo descanso en ti, que tú me salvarás. Y el mar estaba enfurecido, el mar comenzó a chocar contra su barco y su barco naufragó, se dio vuelta el barco y allí estaba él prendidito de lo que restaba de su barco. Sálvame, Señor, sálvame, decía. Y de repente se ve un pequeño barquito pasando cerca de él. Lo interceptaron, lo vieron. Entonces, ¿qué hizo este barquito? Le tiró un salvavidas. Agárrate, muchacho, te vamos a salvar, le dijo. Y él vio el salvavidas y dijo: no, yo no quiero el salvavidas. No, Dios me va a salvar. Se sorprendieron los tipos, juntaron y se fue. Dios, tú me vas a salvar, decía él. Pero la tormenta seguía y seguía y seguía, y le empezó a agarrar miedo y seguía clamando a Dios él, hasta que se escucha el barco de la marina entrando cerca de él. ¡Eh! Agárrate, te vamos a salvar. Y le tiraron una escalera de cuerdas, ¿vieron esas que usan los marineros? Agárrate, te vamos a salvar. Y él mira esto, dice: no necesito, Dios me va a salvar. Juntaron todo, lo guardaron, se fue. Y ahí estaba, ya en lo último de su mástil, este hombre, conocedor de todo. Dios, tú me prometiste que me ibas a salvar. Sálvame. Y mientras estaba mirando para arriba, ve un helicóptero pasando. Lo interceptaron también, tiraron una soga ahí al océano. Y dice: agárrate, muchacho, te vamos a subir. No, Dios me va a salvar. 3 veces juntaron la cuerdita, se fue el helicóptero. ¿Qué pasó con este hombre? Se hundió, se ahogó y fue comido por los tiburones. Muchas veces nos pasa así a nosotros también. ¿Qué pasó con este hombre? Camino al cielo, llegó al cielo, lo mira Dios, va corriendo para Dios y le dice: Dios, pero ¿cómo no me salvaste? Si yo confío en vos, yo confiaba en vos, encima mi barco todo se hundió. Le dijo Dios: ¿vos no viste ese salvavidas?
que te tiré? ¿Eras tú, Señor? ¿Vos no viste esa escalera que también te mandé? Encima hasta te mandó un helicóptero en medio de la tormenta. ¿Vos no viste todo eso? Fue tu decisión. No me has visto en los detalles. Y por tu confusión y tu problema, perdiste las 3 oportunidades que te mandé. Moraleja, enseñanza. Estamos tan enfocados en nosotros, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros solamente hemos aprendido de la palabra de Dios, y no está mal, no está mal, porque son verdades de Dios, verdades de la palabra de Dios. Pero muchas veces tan enfocados estamos en nuestro yo céntrico que en ver lo que Dios está haciendo por detrás de las circunstancias. En este día, Dios nos está haciendo un llamado a comenzar a desenfocarnos de nosotros y comenzar a enfocarnos en Dios. ¿Y cómo podemos hacer que esto suceda en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer que esto se haga real en nosotros? ¿Sabe cómo? Decidiendo por el temor a Dios. Este día, hoy, es tiempo de que cada uno de nosotros decidamos vivir en el temor a Dios. El temor a Dios, desarrollando en nosotros un carácter de excelencia, un carácter de temor a Dios. Y ahora vamos a ver qué es. En la Biblia está mencionado más de 300 veces: temed a Jehová, teme a Jehová los habitantes de la tierra, alabad de bendecir su nombre, nación toda, teme a Jehová. Y cuando hay algo que se repite constantemente en las Escrituras, es porque es importante y necesitamos ponerla en práctica. Por eso el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Queremos conocer más a Dios? En los grupos bíblicos veníamos hablando mucho y diciendo: Jesús no es una religión, sino una relación. Cuando habla del principio de la sabiduría, está hablando acerca de que Dios es la sabiduría. Los primeros capítulos de Proverbio habla acerca de que Él es la sabiduría, el conocimiento, que de Él dependemos. ¿Y cómo nosotros podemos conocer la sabiduría de Dios? Con el temor de Jehová. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que necesitamos desarrollar nosotros. Primer placa. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. O sea que si desarrollo el temor de Dios, si desarrollo el temor a Jehová, voy a empezar a tener buen entendimiento de mis circunstancias. Voy a comenzar a ver a Dios obrar en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es mi alimento diario. Yo como de ella, yo bebo de ella. Entonces se desarrolla en mí un temor sagrado. ¿Y qué significa temor? Hay una diferencia entre temor, porque el temor es bueno. El temor ha sido dado por parte de Dios al ser humano. El temor es una emoción. Puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser positiva cuando a alguien yo respeto, yo admiro. Puede ser negativa porque me da miedo, esta persona me está lastimando, entonces yo necesito huir. El miedo saludable impide que me metas en problemas y en peligro. En cambio, el temor cobarde me limita para avanzar en mi vida espiritual. Temor a Dios es ese miedo, se lo describe así, como miedo con sentido de admiración, como un respeto. Temor a Jehová es respeto a Dios, es reverencia a Dios, es amor, es honra. ¿Viste que cuando alguien te saluda y se pone de pie y te saluda puesto en pie, te está mostrando respeto, admiración?
De la misma manera con Dios. Me levanto en las mañanas, Diosito, tú me estás regalando la vida. Si vivo hoy y respiro es por ti. Te doy gracias porque por ti estoy existiendo. Te doy gracias que por ti tengo trabajo. Te doy gracias que de ti viene mi bendición. Y yo le muestro a Dios una admiración. Eso es temor a Jehová. Temor a Jehová es estar consciente de su presencia en mi vida. Que Él está conmigo. Y lo tengo presente y consciente siempre. No de vez en cuando, no cuando las papas queman, como decimos, ¿no? Sino siempre, en las buenas y en las malas. Temor de Jehová es el amor que yo le muestro a Él. Y trato de evitar hacer lo malo porque no quiero lastimar su corazón. Porque lo amo tanto. Él me ha amado a mí primero, yo le daré a Él también mi amor y mi vida. Entonces el miedo saludable es aquellas cosas que me permiten a mí evitar meterme en problemas y en dificultades. Y el temor cobarde es aquel que me hace equivocar, aquel que me tira a la naturaleza humana, aquel que me hace mentir, el temor cobarde es aquel que me hace esconder para no enfrentar la situación. Ay, hice tal cosa, ay, ya está viniendo, que no me vea, me voy a esconder. Ese es el temor cobarde, en vez de enfrentar la situación, ¿no? En vez de decir, yo necesito cambiar mi vieja naturaleza. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para que cambie en mí. ¿Sabe que hay una lucha interna dentro de nosotros constantemente? Podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón, pero dentro de nosotros es una decisión personal hacer morir a la vieja naturaleza y hacer vivir a la nueva naturaleza. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy nosotros. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo a Dios más grande que mis problemas? Desarrollando el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, el temor a Dios, es ver la grandeza de Dios en todo. En todo. Romanos capítulo 3, nosotros vamos a estar viendo hoy un resumen de los capítulos de Romanos 3, 4, 5 y 6. Un resumen. Cuando usted vaya a su casa, agarre su Biblia y lea los capítulos 3, 4, 5 y 6. Y hacemos un resumen hoy y nos enfocamos en el temor de Jehová. Romanos 3 da las características de una persona que conoce a Dios, pero se tiende a alejar de Dios. Y fíjate cómo se mete. ¿Escucháis estas características que lo vimos en el grupo bíblico también? Todos se han ido por el mal camino, dice Pablo en Romanos 3:12. Todos por igual se han pervertido. Cristianos que se pervierten. Es mejor no haber conocido que conocerle y haberme alejado de Dios. Trae una condenación muy fuerte. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua es mentirosa. Sus labios esconden veneno de víbora. Y su boca está llena de maldición y amargura. Porque utilizan la palabra de Dios para hacer mal. Amados, lejos esté de nosotros estas características. Lejos esté de nosotros tener una boca de instrumento de maldición para la familia biológica y la familia espiritual. Hablar mal de tu propia familia. No hablemos mal. No maldigamos con nuestra boca. De nuestra boca puede fluir bendición o maldición, porque Dios ha dado poder en nuestra boca, porque somos hijos de Dios. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, o sea que constantemente están hiriendo a otra persona.
¿Qué más dice? Dice, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 18. No hay temor de Dios. Y esto encierra estos capítulos. Al no haber temor de Dios, quiere decir, usted sabe que el temor de Dios se nos ha sido dado a nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Él nos dio este regalo de temer a Dios, de admirarlo, de respetarlo, de estar consciente de que yo lo voy a agradar, de que lo voy a amar con toda mi vida y en cada área de mi corazón. Allí en la Biblia dice Isaías 11, las características que Jesús tiene en Él y que iba a venir y esto nos iba a impartir a nosotros. Isaías 11 del 1 al 13, allí en la placa dice, y reposará sobre Él, sobre Jesús, el Espíritu del Eterno, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. ¿Qué más dice? Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amados, el temor a Dios no vive por la vista o por los ojos naturales. Cuando uno tiene temor de Dios, vive según la voz del Espíritu Santo. Por eso hoy al principio decía que nuestra conciencia debe impregnarse del Espíritu Santo de Dios. Debe llenarse. ¿Y cómo puede ser eso posible? Lee las Escrituras. Y quizás no sabes leer, pero poné y busca. Hay tantos recursos ahora que hay Biblias audibles. Alguien está leyendo por ti. Que puedas escuchar por lo menos la lectura de la palabra de Dios constante. Eso hará que tengas sabiduría, entendimiento, de que puedas entender los tiempos, de que puedas comprender el plan de Dios para tu vida. Se nos ha sido dado por el Espíritu Santo y nos hará entender diligente Jesús al recibirlo en nuestro corazón. Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 2:12 dice, ocúpense de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. O sea que con mucho cuidado. Ocúpense de su salvación con mucho cuidado. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce en sí el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el temor de Dios está en nuestro interior, nos ocupamos en cuidar la salvación. De esta que hablaba el pastor el domingo pasado, que Dios nos ha salvado y que Él puede llenar los vacíos internos que tenemos en nuestro interior. Solamente lo puede hacer Jesús. No la droga, no el alcohol, no el pasar con más amigos, no el más ruido que podamos poner. Uno de mis hermanos en la noche, para llenar esos vacíos internos, ponía música rock para dormir. No sé si te ha pasado a vos con otro tipo de música y tratás de aturdir tus pensamientos con ruido externo para poder dormir. Y me acuerdo que tanta era su necesidad que tarde o temprano volvió a los caminos del Señor. Amados, Dios desea que vos y yo desarrollemos el temor de Jehová. Ya se nos ha sido dado. Ahora tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y cómo ponerlo en práctica? Es tomando una decisión para nuestras vidas. El poder decir, me someto a ti, Jesucristo. Esa es humildad. El temor de Jehová produce en nosotros humildad, es decir, yo me someto a ti, Jesucristo. Yo me dejaré guiar por ti, Señor. Te recibo nuevamente como mi Señor, mi Salvador, porque muchas veces nos alejamos del camino del Señor y hacemos a otras cosas el Señor de nuestras vidas, ¿o no? ¿Me ha pasado? Y nuevamente tuve que volver a los caminos del Señor y decir, perdóname, Señor, porque creyendo de que estaba en tus caminos me he alejado.
Y hay una línea muy fina en el caminar del Señor, que somos tan tentados para ir a hacer lo malo. Pero el temor de Jehová nos seduce a amar a Dios, a vivir para Él y a tener una vida de humildad. Y cuando desarrollamos una vida de humildad en nosotros, las bendiciones del Altísimo nos alcanzan. David, él dijo: tema al Eterno toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Salmo 33:8. Isaías dijo: mi mano hizo estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno, Dios hablándole a Isaías. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso significa que se humilla, que se arrepiente, que reconoce sus errores, pide perdón. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que estuviste mal? Ay, no, yo todo bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Dios le mostró a Noé, le dio a Noé todo un plano de una casa. Noé vivió en un tiempo donde no llovía. No llovía con fuerza. Caía unos rocíos por allí, pero no llovía con fuerza. Y Señor, ¿vos querés que yo haga esto? Sí, dibujá, Noé, dibujá. Y Noé hacía, mostraba. Y Dios le había dado ese plano. Y Dios le dijo a él: hasta te voy a dar las herramientas que no existen todavía. Te las daré a ti, para que tú las uses. Miren qué creador que es Dios para nosotros. Cuando viene una idea nueva para tu vida, no creas que es de vos, te la está trayendo Dios. Te está dando remeras para hacer, te está dando zapatos para hacer, te está dando la estrategia de hacer un negocio de venta, te está dando a Dios la manera de hacer venta de autos, te está dando a Dios la estrategia de estudiar cosmetología, te está dando a Dios a vos la estrategia de hacer ventas de algo. Ah, no, pero soy yo. No, es Dios en ti, que está trayendo nuevas cosas, que está trayendo nueva innovación a tu vida. ¿Para qué? Para que vos avances, que no te quedes. Imagínate Noé de esa manera. ¡Ué! Como decimos nosotros los correntinos, ¿no? ¡Ya, amigo, todo esto! ¿Vos querés que yo haga, Dios? Sí. Y Dios ahí, hablándole a Noé. ¿Y saben qué hizo Noé? No se cruzó de brazos. Ay, nada, pero este falta mucho tiempo. Ni llueve, ni rastro hay. No puede ser, Señor. Mejor me voy a dormir. Ay de nosotros, del perezoso que se duerme. Perezoso que se duerme no come al otro día. No te duermas, despiértate. Y te alumbrará Jehová, y vendrán sus nuevas ideas. Ay, pero todo, deja de quejarte. No te quejes más. Pero qué calor. ¿Cómo voy a salir a hacer ventas si hace un calor? No te quejes. Dios está trayendo cosas nuevas. Y ahí estaba Noé y todos sus hijos. ¿Saben qué? Por la obediencia de Noé fueron salvas toda su familia. Al arca entraron 8 personas que estuvieron trabajando con él, y todo el resto de la creación. Y mire que hay evidencias científicas de que el diluvio ocurrió. Y no estoy hablando pavada, estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es sí y amén, y es verdad por hoy y por siempre, por todos los siglos de los siglos. Su palabra nunca pasará. Y cada vez más evidencia están encontrando los científicos de que lo que la palabra de Dios dice es así. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que tienen un Dios grande? ¡Amén! ¡Aleluya! Dios grande y poderoso es nuestro Dios. Y dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios, Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. No veía nada. Solo lo único que veía era maldad, gente que se acostaba con cualquiera, personas abusando a niños.
más o menos como nuestra realidad en estos tiempos. Dios le dio una creatividad a Noé. Yo te voy a salvar. Dice, con temor, Hebreos 11:7, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Eso significa con admiración, con respeto a Dios, con prestar atención al protocolo. Así me dijo Dios, así y así lo voy a hacer. Con temor a Dios. El temor de Dios me ayuda a ver la grandeza de Dios. Este tipo de temor sano, saludable a Dios, reconoce de que Dios es más grande que yo como persona. Reconoce de que la majestad de Dios es inmensa y esto protege mi vida. El temor de Dios es una protección. Es una protección cuando vos comiences a desarrollar, pero de verdad el temor de Dios producirá en vos una protección divina, una protección hermosa. Nos ayuda a ser considerados y no arrogantes con los demás. Y especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencia. Amados, está la verdad en ti. Cuando hables de Cristo, no vaya a imponer. No, vos que sos esto, que sos aquello. Déjate de hinchar con eso. No. Dios nos va a enseñar a hablar bien, porque nos da buen entendimiento de cómo agradar a la otra persona y expresar que Jesucristo es respetuoso, que Él no es un perro que entra nomás así. No, Él es respetuoso. Él golpea a la puerta del corazón y por eso nosotros tenemos que ser así también, como Dios es. Si Dios es respetuoso, yo también lo seré. Y compartiré las buenas noticias del reino de Dios con sabiduría, con clase, con un nivel alto, porque Jesucristo está en mí y Él desarrolla su potencial en mí. El temor de Dios me hace ver la grandeza de Dios. Pablo nos insta, y hay una placa allí con unos versículos. Si querés sacarle una fotito y podés estudiar estos pasajes. Pablo nos insta a nosotros a prestar atención a la grandeza de Dios. Romanos 3:4 dice, Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Qué tremendo es nuestro Dios. Romanos 3:26 dice, Dios es justo y no hay injusticia ni acepción de personas en Él. Romanos 4:17, Dios hace milagros. Romanos 4:17 dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Lo mismo que Noé, ¿se acuerdan? No había visto. Él llama las cosas que no son como si fueran. Está por venir. La lluvia, Noé, va a venir. Abraham, va a venir una descendencia santa para vos. Pero ¿cómo, Señor? Si yo estoy muerto por dentro mío, no puedo dar hijo. Y mi esposa encima está viejita también, estéril, muerta también para dar vida. Yo soy Dios, dice el Señor, y en mí no hay mentira, pero hay vida. Y si te digo que ahí voy a darte vida, ahí voy a darte vida. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y esa bendición nos alcanza hasta nuestros días. ¡Qué tremendo! Romanos 4:20 da gloria a Dios. Romanos 4:23 al 25, que es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Señor y que Él es el único mediador entre el Padre y los hombres, y que a Él le tenemos que hacerle Señor de nuestra vida. Grandeza de Dios. Versículos allí, Romanos 5:8, lo dijo Carlito hoy. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, nosotros tendríamos que ya estar muriendo en la muerte, en el caos. Pero por medio de Jesucristo nosotros
tenemos vida y vida eterna, una vida nueva aquí en la tierra, un poder disfrutar de lo que Dios ha derramado a sus hijos y ha destinado. Todo está a nuestra disposición. Ya Jesús más nada tiene que hacer. Es nuestra responsabilidad hacer algo por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Romanos 5:16, Dios es dadivoso y es mejor que el pecado. Él nos seduce con su amor y su respeto. Y es más dadivoso, nos da mejores recompensas que las recompensas del pecado. El pecado es todo aquello que me aleja de Dios. Aquello que en las Escrituras nos dice que está bien y está mal. Lo hago a veces sin entender, por amor a Dios, y después veo las consecuencias de esa bendición. Jesús nos da una nueva naturaleza, Romanos 6:19-20, por la cual la justicia de Dios está en nosotros, la cual nos lleva a la santidad, gracias a que desarrollamos el temor de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo, y por eso quiero animarte a ver a Dios en todo, en todas las áreas de tu vida. Recuerdo el doctor Teo. En el 2011 fue diagnosticado con cáncer terminal y en el 2012 él falleció. Pero en el 2011, cuando fue declarado con cáncer terminal en el hígado, lo que él dijo es: todo esto, como jovencito, dijo: voy a estudiar medicina porque me va a dar plata. Estudió medicina, se recibió. Bueno, una vez que se recibió, dijo: voy a ser ahora esteticista, voy a estudiar la especialización en estética, porque esto haría que mi familia fructifique. Y así fue. Tuvo mucho dinero, mucho. Y cuando llegó su cáncer llegó. Ni un centavo de lo que tengo puede sanarme, dijo. ¿Y de qué me sirve tanta ganancia si no la he sabido aprovechar bien? Teniendo mucho, necesitamos poner a Dios. Teniendo poco, no importa cuánto, ante la vista de cada uno es mucho o poco, ¿verdad? Pero lo que tenemos, pongamos a Dios en primer lugar, porque de Él viene toda recompensa. También recuerdo a mi mamá mirando a los detalles en sus últimos días, también con cáncer terminal, sentarse en el fondo de casa. Y estábamos allí hablando con ella, entre tomar mate, qué sé yo, todo mucho barullo alrededor y demás. Escuchá, decía. Escuchá, ¿qué? Los pájaros, las moscas que vuelan, no sabía qué era. Escuchá, escuchá. Y yo cerraba los ojos también, porque ella cerraba los ojos, ¿verdad? Escuchá. ¿Viste eso? Ella quería escuchar el cantar de los pájaros. Allí está Dios. Ay, Dios me está hablando, decía. Y cuando ella decía eso, ya se brotaba en su corazón el cantarle a Dios. Y rápido, tráeme, vamos a cantar a Dios. Y ahí traíamos, en ese tiempo, los cassettes, poníamos la canción preferida de ella, era de los pájaros. Y Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Y cantábamos y adorábamos a Dios. ¿Por qué muchas veces llegamos al fin de nuestras vidas y recién nos damos cuenta de la grandeza de Dios?
y no cuando estamos bien. Porque en los últimos, y cuando estamos bien, podemos hacer lo mismo. Amados, el llamado de Dios hoy: no desperdicies tu vida. Disfrútala, pero disfrútala con Dios. Y si Dios nos dice que algo nos va a hacer mal, pues escuchemos la advertencia. Noé fue advertido por Dios de lo que vendría. Y así vendrán personas que te advertirán y será Dios hablándote. Hoy Dios nos está hablando. No esperemos para lo último si podemos hacerlo hoy. Obedece a Dios en todos tus caminos y te irá bien. David dijo: el Eterno es mi luz y mi salvación. Salmo 27. ¿De quién temeré? El temor del Altísimo es mi fortaleza. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Aleluya! Porque mi confianza está en el Señor. El temor a Jehová desarrolla en ti la naturaleza de Dios. El temor a Jehová desarrolla en ti la naturaleza de Dios. Hace crecer en nosotros la nueva naturaleza. Nos seduce a hacer el bien. Nos seduce a hacer el bien. Romanos 6:6 dice, próxima placa, dice así: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido. El poder de la vieja naturaleza pecadora quedara destruido. Para eso vino Cristo, para romper el poder del pecado en nosotros, en nuestro interior. Y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por eso vino Cristo, para darnos una nueva vida. Aquí en la tierra, no allá solamente. Allá es la consecuencia de lo vivido aquí. Aquí, que vos puedas disfrutar la naturaleza divina de Cristo. Pues así Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, necesitamos obedecer a Dios. La Biblia dice en Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Y si no lo has recibido en esta noche, puede ser tu noche. Pero si has recibido a Jesús en tu corazón, has nacido de nuevo. Y el amor de Dios está en ti. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La pregunta es: ¿estamos viviendo para Dios? La nueva naturaleza divina nos impulsa a comprometernos con Dios. Nos impulsa a servirle. Nos impulsa a hacer las cosas bien. Nos impulsa a respetar al otro. El temor a Dios también nos hace dar cuenta de que tenemos que rendirles cuenta a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo un día, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo físico, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor de Jehová. Un día daremos cuenta delante de Dios lo que hemos hecho, dicho y cómo influenciamos en otros. Por eso el temor de Dios hace que se desarrolle en nosotros la nueva naturaleza. La nueva naturaleza de Dios dice, desarrolla el amor. La nueva naturaleza en Dios dice, desarrolla paciencia. La nueva naturaleza dice, ten templanza, o sea, sé permanente. La nueva naturaleza de Dios dice, haya gozo en tu corazón, gózate en cualquier circunstancia. La nueva naturaleza de Dios en nosotros dice, dominio propio se desarrolla en ti. Entonces podemos aprender a decir no al pecado, aquellas cosas que nos alejan de Dios. La nueva naturaleza nos insta a cumplir este amor que le debemos a Dios como seres humanos. Dentro de nosotros hay una forma. Dios nos ha creado a nosotros en nuestro interior, que es la forma de nuestro espíritu. Y esa forma de nuestro espíritu tiene un agujero allí dentro. Y es ese agujero en donde el Espíritu Santo viene a llenarlo cuando lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y de allí nacemos de nuevo. Nuestro espíritu nace de nuevo con Cristo Jesús. Y nuestra vida es satisfecha en todas las áreas de nuestras vidas. Y de allí comienza, desde ese primer momento, nosotros a despertarnos en el amor de Dios. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Timoteo. Y cuando yo leía esta parte de la Escritura y era más chica, no entendía. Yo pensaba solamente en los dones que Dios da. Profecía, sanidad. Wow, y nos maravillamos de estas cosas, ¿no? Poder de Dios sale de nosotros. Claro que sí, no somos nosotros, es Dios que obra. Poder escuchar la voz de Dios y entender los tiempos que vienen y profetizar lo que va a venir. Sanidad, don de misericordia y todos los dones. Pero el Señor después me hizo entender de que Pablo no solo le estaba diciendo a Timoteo que avivara estas características de 1 Corintios 12, de dones, sino le estaba también diciendo que lo que ya sabes, tenés que hacerlo. Algo tan sencillo. No hay nada revelador, pero nos despierta nuestra conciencia. Aquello que sabemos hacer y no lo hacemos, dice en Santiago, se nos es contado como pecado. O sea que si ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos faltando al corazón de Dios, estamos faltando al amor de Dios que nos ha sido dado. Entonces Pablo nos dice, Dios a través de Pablo en las Escrituras nos dice, aviva el fuego, utiliza el potencial que Dios te ha dado, pero también haz lo que ya sabes que tienes que hacer. No te quedes sin hacer nada, haz algo. El temor a Dios desarrolla una vida de excelencia. El temor a Dios desarrolla en nosotros una vida de excelencia. ¿Cómo podemos nosotros comprender el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su resurrección y todo lo que Él hizo, las buenas noticias, si no apreciamos primero el temor a Dios? Sin un total de asombro
de reverencia, de respeto por un creador tan grande que envió a su único hijo a la tierra para salvarnos, ¿podremos realmente apreciar lo que Jesucristo hizo? El ser humano, como seres humanos, necesitamos humillarnos y pedir perdón a Dios y decir: Dios, ayúdame a entender. Decido desarrollar un aprecio por ti. Decido tener conciencia de tu presencia en mí. Decido en el nombre de Jesús en mi interior el poder desarrollar un respeto para ti. Quiero escuchar tu voz. La voz de Dios se desarrolla en aquel que desarrolla el temor de Dios. ¿Cómo puedes escuchar a Dios si yo no le escucho? Pues desarrolla el temor de Dios, ese amor por Dios, el de no querer hacer mal. Sabe que muchas veces vemos al pecado como un sufrimiento, y es cierto. El decir no al pecado es como un sufrimiento. Es como, bueno, pero eso me gustaba hacer a mí. Y sufrimos internamente. Porque le estoy diciendo no a algo que estaba tan acostumbrado a hacer, pero sé que me está haciendo mal. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo nos da paz por medio de Él. La Biblia dice en Romanos 5, dice: tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos acceso directo a la gracia de Dios. O sea, como estamos, venimos delante de Él. Y dice que no solamente eso, sino que también, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Por eso Jesucristo murió y resucitó. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando le estás diciendo no a las cosas que te hacen mal, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Estás haciendo? Estás desarrollando un carácter de excelencia. Estás comenzando a desarrollar perseverancia. O sea, una actitud de perseverancia llega lejos. El que persevera, como nuestro dicho, el que persevera triunfará. Es cierto, es bíblico. No, aunque parece un sufrimiento el decir no al pecado, a las cosas que me hacen mal, estás ejerciendo allí temor de Dios. Y el temor de Dios en ti está produciendo perseverancia. Vas a alcanzar y llegar lejos, porque si hoy dices no a esto, Dios te abre una puerta más grande de bendición para tu vida. Amén. Próxima placa. ¿Y qué produce la perseverancia? Produce entereza de carácter. ¿Qué es la entereza de carácter? Es excelencia. Wow, te van a admirar. ¿Querés ser admirado? ¿Admirada? Wow, esta persona tiene algo diferente. Fíjate los detalles de su vida, cómo se organiza, cómo encara las cosas. Tiene miedo, pero aún así avanza. Porque cree y confía en el Señor. Ve a Dios en todos los detalles de su vida. Entereza de carácter es excelencia. Haz lo mejor que puedas hacer en tu rubro. Si sos un papá, sé el mejor papá aquí en la tierra. Sos una mamá, sé la mejor mamá acá en la tierra. Sos un hermano, sé el mejor hermano y hermana aquí en la tierra. Sos un constructor, sé el mejor constructor. Sos un empleado, sé el mejor empleado. Y cuida los bienes de los demás, porque en ti hay entereza de carácter. La entereza de carácter produce en nosotros esperanza. Esa esperanza que no nos abandona. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿cómo nos íbamos a salvar?
en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros, por vos y por mí. El temor correcto rechaza el pecado y sigue el camino de la justicia. Pablo sigue diciendo: así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos esforzarnos. Ay, no, pero yo pensé que iba a ser re fácil el camino de Dios. Yo pensé que con una oración, con el Padre Nuestro, y ya está, ya pastora, ya listo. Ahí nomás yo pensé que era. No es un buen camino el que pensaste que elegiste entonces. Pero si Diosito ya hizo todo, ahora yo tengo que hacer más. Pues sí, Dios hizo ya todo y nos brindó en bandeja. En bandeja está todo. Todo lo de Él está en bandeja para nosotros. Pero ahora dice las Escrituras: esforcémonos por no perder nunca ese temor de Dios que nos ayuda a huir del pecado y sus mortales consecuencias. Leía la historia de un cantante, Elvis Presley. Él creció en la iglesia, se ubica en Elvis Presley. Él creció, era un chico cristiano, creció en la iglesia, conocía a Dios, hijo de pastores. Pero en un tiempo en su vida fue seducido por las cosas de este mundo y se apartó del Señor. Y Elvis Presley, en los últimos días de su vida, él se dio cuenta de el malgasto que hizo. Y que, ¿sabe qué? Que había perdido el temor de Dios. Lloraba, lo último. Dios lo perdonó y demás. Pero se dio cuenta que vivió sin temor de Dios y le hizo mucho daño. Como así recuerdo la vida de Moisés. Moisés eligió y escuchó el consejo de su suegro, que le dijo: ya la iglesia ha crecido tanto, pon líderes. Le dijo su suegro a Moisés: pon líderes, levanta líderes que se encarguen de la obra. Y escuchó a Moisés el consejo de su suegro y puso varones, escuches estas características: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Nosotros como iglesia, ¿qué es la iglesia? Iglesia es el conjunto de los hermanos. Iglesia no es una persona. Yo me quedo en mi casa mirando la tele y yo nomás, yo nomás. Y qué lindo, ay, acá estoy relajadito en mi casa. Yo soy iglesia. La Biblia dice que iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el conjunto de los hermanos que se unen con un propósito, el propósito de hacer extender la misión de Jesucristo. Esa es la iglesia. Y como iglesia, nosotros anhelamos desarrollar el temor de Dios. ¿Y cómo desarrollamos el temor de Dios? Levantando un liderazgo. Uno de nuestra visión es: activamos a líderes y asistentes. Encontramos nuestro destino en Dios así. Anhelamos que vos encuentres el destino de Dios aquí. Pero no va a ser porque alguien lo dice, sino va a ser por decisiones que vamos tomando en forma personal. ¿Sí? Yo te quiero animar a que vos seas y entiendas que hay un destino y un llamado sobre tu vida. No lo pierdas. Sé un líder donde estás, en tu trabajo, con tus compañeros, en tus estudios. Sé líder allí. Sé líder en tu
con tu familia. Sé lo mejor, la mejor versión de Cristo en ti. Y nunca te desconectes del cuerpo de Cristo, porque allí también encontrarás el destino de Dios. Moisés obedeció a su suegro y Josafat también lo hizo. Josafat era uno de los reyes de Judá en el Antiguo Testamento. Puso jueces a que gobiernen las ciudades. Todos ellos, dice las Escrituras en 2 de Crónicas 19, tenían el temor del Eterno. Dice, con temor del Eterno y con verdad y con corazón íntegro. Nosotros anhelamos levantar una generación de líderes con temor a Dios. El llamado de Dios es a desarrollar excelencia. No vamos a ser perfectos. En el camino tendremos equivocaciones. Pero si tenemos el temor de Dios, reconociendo lo que estamos haciendo mal y lo cambiamos por medio de la obra del Espíritu Santo, vamos a hacer que el reino de Dios acá en Corrientes se extienda a todos lados. Se escuchará que un nuevo cantar se levanta de Corrientes. Porque vos y yo, en el nombre de Jesús, nos levantamos en la santidad de Jesucristo. Porque vos y yo desarrollamos el temor de Dios. Porque hay un brillo diferente, una excelencia, una entereza de carácter. Donde van nuestros pies va Cristo. Porque hay una iglesia unida y jamás será vencida. Hay una estadística que hace poquito lo leímos nosotros. Dice, el 100% de un grupo, se sacó un porcentaje. ¿Cómo se influencia para bien o para mal? Escuche, del 100%, 20%, vamos a suponer aquí, el 100% de nosotros, 20% de nosotros son los que hacen la diferencia en la vida. Son los que hacen la diferencia en una iglesia. El 80%, pero qué estadística más dura. Escuchen, el 80% de esas personas solo complican, frustran la visión y terminan perdiendo ellos. ¿Qué estadística más dura? Y sabe que si ahora vamos a la Biblia, ¿se acuerda de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, enviados a ver la tierra prometida? Fueron 12 y volvieron con un reporte cada uno. De los 12, 10 dijeron, nah, esa tierra es dura, hay gigantes, no se puede entrar por ningún lado, no se puede ni cosechar, no se puede hacer nada. Tanto pesadumbrismo trajeron a la congregación que el pueblo se quiso rebelar en contra de Moisés y quiso volver a Egipto. Para esto vinimos, para que nos maten todos. No, vamos a volver a Egipto, que estábamos bien. Querían volver a la esclavitud, a los golpes, a la violencia. Querían volver a ser esclavos de sus propias. Cosas que no querían estar. Entonces se levantaron dos de esos espías. No, esperen, dijeron dos. ¿Se acuerdan? Josué y Caleb. Esperen, no es así. Ese no es un reporte, no es la visión de Dios, no es lo que Dios nos está mostrando. Escuchen, dijeron ellos, escuchen. Es una tierra donde fluye leche y miel. Allí vamos nosotros a poder prosperar. Allí nosotros vamos a poder avanzar en la vida. 20% de estas personas, 2 hablaron lo que Dios quería decir. Tierra que fluye leche y miel.
No sean rebeldes a Dios. Le decían ellos, así estoy leyendo aquí las escrituras. No sean rebeldes contra el Eterno, porque nosotros los comeremos como pan. Porque Dios está con nosotros. Escuche cómo dijo, su amparo se ha apartado de ellos. O sea que no tenían amparo. Ellos vieron como Dios estaba viendo. Lo vieron a Dios grande. Sacaron la naturaleza divina de creer en Jesucristo, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué más dijeron? Y con nosotros está el Eterno, no los temáis. ¡Aleluya! Tener la visión de Dios. Oh, qué tremendo. ¿Cuál es la visión que estás teniendo para tu vida, para tu familia, para la iglesia? ¿Cuál es la visión que estás teniendo? Levántate de donde te has caído. Busca al Señor. Es tiempo de comprometernos con el Señor. Toma hoy el paso de temer a Dios con todo tu corazón. De levantarte en las mañanas y decir: tengo ganas de leer la Biblia. Tengo ganas. Y a veces te vas a levantar y no vas a tener ganas para nada. Entonces vas a tener que esforzarte. Tengo que hacerme las ganas de esforzarme para leer la Biblia. Cada vez más leo la palabra de Dios. Cada vez más tengo el pensamiento de Dios. Cada vez más tengo el pensamiento de Dios. Cada vez más mi mente es renovada. Cada vez más mi mente es renovada. Ya no me cuesta tanto. Ya comienzo a pensar como Dios piensa. Ya comienzo a tener más una vida de excelencia. Ya comienzo a hacer luz en donde vaya. Ya Dios está conmigo. Oh, su presencia está manifiesta en mí. Que sé que enfermos se sanarán, porque Dios, tengo la mente de Dios en mí, porque sé que Él está en mí, y si Él está en mí, nada es imposible para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Le damos un aplauso a Dios. Te aplaudimos, Dios.